Buenas tardes. Buenas tardes. Muy bien. Estamos con Rodrigo Cortés y con Mario Casas, director y protagonista. Eso es de exacto. La película Escape. ¿Qué perdona? Eso es exacto. Exacto, ¿no? Hemos empezado muy bien, con mucha exactitud. Rodrigo, ¿qué es Escape y en qué género la ubicaría? Escape, si me pongo intensito, es casi un estado de la mente, porque es una especie de frecuencia vibratoria. Es la historia de un hombre roto, estropeado como se estropea el mecanismo de un reloj, que decide bajarse de la vida y dejar de tomar decisiones. Y por lo tanto considera que la cárcel es un lugar que merece tanto como cualquier otro y cuya consecución es su objetivo y su motor. Así que, ¿cuál es su género? Supongo que varios, y todos simultáneos a la vez. Porque con esta premisa puedes hacer un drama, puedes hacer una comedia, puedes hacer un thriller, y supongo que la película es todo a la vez. La película es la historia de un hombre dañado y a la vez resulta inevitablemente divertida. Mario, ¿cómo llegas al papel y qué pensaste cuando te llegó el proyecto? Me mandan Nostromo, me dicen bueno, que Rodrigo que quería hablar conmigo, contarme el guión antes de leerlo y demás, y ya les dije yo a Adrián y Nuria, productores también de la peli, que yo les decía que sí. Es decir, al final yo tengo muchas referencias de Rodrigo, no solo por el cine que ha hecho, sino también por los compañeros, ¿no? Gente que ha trabajado con él y lo que contaban. Entonces para mí yo decía ya que sí sin haber leído el guión. Después leo el guión y digo, pues más motivo todavía. ¿Y cómo voy a hacer esto? O sea, eso fue la primera pregunta que me viene. Pero es cierto que después, haciendo la peli, preparando el personaje, ha sido muy intenso. Hemos hecho los dos un trabajo muy mano a mano en contar a N. Está multiplicado por 6. Cuando yo veo la peli y veo el resultado final, ese guión que yo había leído, o sea, todavía con la música, con el montaje, o sea, todavía había multiplicado esa idea que yo tenía de Escape o que tenía de N, ¿no? Y a mí, la verdad que la primera vez que vi la peli, como espectador, es complicado en una primera vez, pero a mí me fascinó, a mí me dejó noqueado, pero a la vez la disfruté mucho, ¿no? Y la estaba viendo y me recuerdo que la vi con uno de mis hermanos y decía, hostia, había algo de aire fresco, estaba respirando, ¿no? Como una peli distinta, como una peli diferente, ¿no? Que no se te parece a nada. Y de repente dije, hostia, había ahí una bocanada de aire fresco, a lo que el cine también se refiere, que me gustó mucho, pero sí me dejó noqueado para bien, lógicamente. ¿Cómo preparas el personaje? ¿Has tomado algunos referentes? Te digo porque hay actores o actrices que a veces, bueno, papeles muy similares y puedes notar algunas referencias, ¿no? Pero lo haces muy tuyo, lo haces muy singular, ¿no? No, porque es verdad que yo a Rodrigo, los actores necesitamos como para arrancar, ¿qué piensa? Sobre todo el director, ¿no? ¿Cuál es qué hay dentro de su cabeza? Un tono. Entonces ellos te dan unas referencias de personajes, de pelis. Y es cierto que Rodrigo desde el primer momento me dijo, no, vamos a crear tranquilo, no te teorices, vamos a ir paso a paso, vamos a crear nosotros a nuestro personaje, a nuestro N. Yo le seguí insistiendo un poco y al final hablas y él pues sí me dio unos tips que ciertamente hablaba ahora de Communion con Christopher Walken, pero a mí me ayudó mucho, de una manera casi viendo las pelis inconsciente, Buster Keaton. Y después tiene momentos cuando N lo quieren sacar de la comisaría, esta entrada, y cómo sufre, sobre todo los actores de esa época, o Buster Keaton, esa comedia, ¿no? Que es de un tío que está sufriendo, pero que va con todas, es decir, no tiene duda ese tipo de actor o ese tipo de personaje que interpreta en ese momento. Y de alguna manera se quedó en mí, yo creo, ese tono de Buster Keaton, pero bueno, hemos ido creándolo en los ensayos, en el rodaje, hasta el último día. N ha estado vivo hasta el último momento. Y Rodrigo, ¿cómo llega Martin Scorsese a ser productor ejecutivo de la
Buena pregunta, yo también me lo pregunto, pero no demasiado, no sea que alguien me despierte antes de tiempo. Él es la razón por la que hago cine, eso para empezar. Es mi referencia desde la adolescencia. Y nos conocimos en Los Princesas de Asturias, me pidieron que sostuviera un diálogo público con él para la industria. Él había visto todas mis pelis, le gustó mucho el diálogo, hicimos migas. Después vio El amor en su lugar, le envié el montaje a Nueva York, pidió hablar conmigo, estuvimos varias horas hablando de la película, le fascinó, lo cual, como puedes imaginar, agradecí enormemente, y me pidió que le enviara el siguiente guión en el que fuera a trabajar. Honestamente no lo hice porque supuse que estaba siendo amable y gentil conmigo, como esa gente que te dice deberíamos vernos más, ya te llamaré. Pero me escribieron de su oficina pasado el tiempo diciéndome que qué pasaba con ese guión, que si iba o no iba. Se lo envié y 3 o 4 días después me escribía Scorsese para decirme que no se parecía a nada el guión, que estaba fascinado, que no encontraba referentes para ese tono, que asumía que la película iba a ser difícil de financiar porque estaba fuera de norma, por decirlo de algún modo, y que le gustaría saber cómo podía participar en ella y ayudar a que existiera. Así que ya podrás imaginar que no nos lo pensamos demasiado. Mario Casas, Ana Castillo, José Sacristán, José María Pou, Blanca Portillo, Guillermo Toledo, Juanjo Puigcorbé o Albert Pla, de algunos. ¿Es un reparto o es un regalo? Es una carta de los Reyes. Es una carta de los Reyes en la que además te traen los regalos de la carta de los Reyes en lugar de calcetines. Y, en fin, tú solo puedes aspirar a tratar de manejar emociones complejas o contradictorias o ambivalentes a través de los mejores. Necesitas intérpretes capaces de manejar esa materia tan escurridiza como es la contradicción y la verdad, como ellos. Acabas de mencionar a un elenco que podría configurar solo sumando caras un reparto y, en fin, no siento más que agradecimiento por ellos y por la vida. Mario, ¿cómo es trabajar con Rodrigo y cómo han sido esas secuencias de 17, 20 minutos sin corte? Pues ha sido un regalo el como actor poder sumergirte bueno, a mí me ayuda. Yo me imagino que a lo mejor habrá otros actores que no sé, que lo lleven de una manera distinta, que puede ser también, ¿eh? Pero a mí el no cortar, el no parar la máquina, el que no digan corten ni te entran de maquillaje, de vestuario, de tal, y que todo, dices, hostia, ahora voy a tener que volver a empezar, ¿no? Entonces esto Rodrigo lo entendía muy bien y sabía que llega un momento en que cuando llevas tanto rato interpretando, llega un momento que tú de alguna manera desapareces, no sabes lo que estás haciendo, casi te estás olvidando, ¿no? De las líneas, cada vez eres tú o eres el personaje más en ese momento. Entonces, para mí eso ha sido una de las cosas más, bueno, de los regalos que más me ha hecho Rodrigo para poder yo estar lo más fresco también posible o convertirme más en el personaje. Y después también había algo que es algo que me quedo también y lo he intentado hacer después, pero no me han dejado los directores, ¿no? Me han dicho, ¿qué estás diciendo? Que era repetir a lo mejor una frase, ¿no? A lo mejor yo con Willy Toledo recuerdo que empezamos a hacerlo y es algo que yo después con Rodrigo nos quedamos, ¿no? Repítela 5 veces, ¿no? Claro, y él se lleva a montaje y estás en personaje, ¿eh? No se ha cortado todavía, no es algo que te... Y claro, si te estás llevando a montaje o estás teniendo una variedad de 5 frases hechas de diferentes maneras, en diferentes estados de ánimo, que me parece increíble, ¿no? Y hay veces que lo intento hacer ahora, me han dicho, vas a tomar tú, vas a decir tú quién cojones te crees que eres. Entonces, bueno, ha sido un regalo de probar muchas cosas, de conocerme como actor, de ir al límite. Bueno, ha sido jugar mucho y ha sido un regalo muy bonito. Y hay algo que muchas veces uno se deja la vida como actor, te tiras con el director, ¿no? Y te lo crees, lo que te propone. Pero después no lo ves en pantalla, ¿no? Esto pasa muchas veces, porque ves la película de otra manera y dices, hostia, pero si habíamos llegado hasta aquí, si habíamos hecho esto, ¿no? ¿Por qué no? Pues al final es una visión. Y es cierto que Rodrigo, al revés, todo eso que ha visto, que estaba ahí fresco, lo ha potenciado en la peli, en el montaje. Entonces, al final, quien sale ganando, a los que les guste la peli o el personaje, lógicamente soy yo, sí. Digo, he leído de relaciones tuyas la que decías que para ti la película es todo aquello que para que el espectador o espectadora le sugiera. Aquí tantas películas escape como visiones tenga el espectador.
Para mí tu película tiene un montón de detalles que solo se apreciarían si ves más de una vez la película. Por ejemplo, el tema, no sé, porque eran papeleras en aulas, tipo de humor, ¿no? Ah, no recuerdo, creo que es la comisaría, que hay una caza, es mal escrita, de una palabra que va con C o con J o al revés, ¿no? Para mí la película es una sátira de la sociedad de distintos niveles. No sé si compartís esa visión, si te encajaría. Bueno, desde luego es una visión posible, es una sátira sobre quiénes somos, sí, y una comedia sobre quiénes somos, sí, y un drama sobre quiénes somos, sí. Porque realmente es todas esas cosas. Yo pienso que si la película tiene una virtud, que para otros puede ser por razones perfectamente entendibles un defecto, es que no se protege. Y si tiene una manera de respetar al espectador, es la de no imponerle una visión o una interpretación unívoca. Y eso no es porque tenga una interpretación escondida, misteriosa, que el espectador deba desentrañar. No. Es porque muchas cosas son verdad a la vez. Muchas interpretaciones son posibles porque todas están en la película. Si tú percibes el personaje de N, tal vez una persona decida que es un irresponsable, otra que es un ser dañado, otra que es alguien envidiable, otra que es alguien con una determinación y ejemplar en ese sentido, bueno, otra que es un jeta, que lo único que hace es mirar por sí mismo y pretender que los demás sean responsables de su vida. Si alguien me preguntara cuál es la interpretación correcta, diría, bueno, están todas, ¿no? Y en todo caso, están rebotando en ti, en tus vivencias, y te están haciendo pensar en cómo te sientes al respecto. Si te sientes cómodo con ello, incómodo, si te ríes pero de una forma culpable, si lloras pero con comicidad, si te carcajeas pero preocupado. En fin, todo está bien porque todo existe y todo está. ¿Me puedes hablar de esa pieza musical con la que se abre y se cierra la película? Claro, si hablo Zaratrusta es la pieza más épica de la historia de la creación. Y la película comienza destrozando esa épica, fragmentándola, porque esa es la historia de N. Es épica rota. Y eso sucede también al final, cuando la recuperamos en su circularidad y casi como si fuera una cuchufleta, acaba siendo la épica de Strauss a 150 voces, pero con turutas. Como si hubiera 150 tíos recién llegados de Cádiz haciendo su propia versión de Strauss. ¿Qué significa todo esto? Pues lo que parece que significa, supongo, y cada uno lo sentirá en su piel y decidirá qué le transmite. La última, ¿qué habéis aprendido y con qué queráis haber hecho esta? ¿Qué hemos aprendido, Mario? Ostras. A ver, te podría decir unas cuantas cosas que no voy a decir, pero es lo primero que viene a la mente. Bueno, que hay que ser honestos con el trabajo que hacemos. Yo creo que después, si uno es honesto, uno ama lo que hace y de repente, bueno, y que ya hablo en general, en las películas, ya no te hablo solo de él como actor, sino que uno tiene una idea y al final él, pues en este caso, como autor, tiene una idea clara y quiere contar esto y esto es lo que a él le apetece que la gente vea y me parece y valiente y distinto, que es honesto y que al final el cine, las historias son eso, ¿no? Y a mí Escape lo que he aprendido es que me parece una peli valiente y que me parece una peli muy honesta por parte de Rodrigo, la verdad. O sea, que se ha tirado a la piscina totalmente con Escape y eso es difícil de ver muchas veces en el cine, ¿no? Redundando en eso, diré que si que hemos confirmado, primero es que la vida no da garantías y que, por lo tanto, no hay que solicitarlas y que las cosas interesantes pasan en esos terrenos que no ofrecen garantías. Muy bien, pues muchísimas gracias. Muy bien, muchas gracias a ti.